Buenos días de nuevo, jóvenes de grado séptimo. En la clase del día de hoy de geometría vamos a empezar con el tema de polígonos. Entonces, les recuerdo la fecha del día de hoy es 14 de mayo del 2020 y el propósito para la clase del día de hoy es identificar los elementos de un polígono. A su vez, como segundo propósito, vamos a clasificar polígonos según sus lados, según su forma y según sus ángulos. ¿Listos? Ya habiendo consignado el propósito en nuestro cuaderno, vamos a empezar con la definición de un polígono. Básicamente un polígono es una figura limitada por segmentos, ¿listos? Recordemos que segmento es una sucesión de puntos, lo que comúnmente llamamos por línea, ¿listos? Tales que cada segmento se intersecta con otro solo en sus puntos extremos. Y ningún par de segmentos consecutivos son colineales. ¿Listos? ¿Qué quiere decir esto? Un polígono básicamente es una figura que está desarrollada por líneas, ¿listos? En donde cada línea se intersecta con otra línea solo en sus puntos extremos, que es lo que nosotros comúnmente llamamos como ángulos. Y ningún par de segmentos consecutivos son colineales. ¿Qué quiere decir colineal? Que ningún par de segmento contiguo al otro se unen a través de una línea recta, ¿listos? Porque perdería la propiedad de polígono. Entonces, acá tenemos el polígono A, B, C, D, E, F, ¿listos? Entonces, como nos decía el enunciado, nos dice que un polígono es una figura limitada por segmentos, ¿sí? Acá tenemos los segmentos, ¿listos? En donde cada segmento se intersecta con otro a través de un punto, ¿cierto? Acá el segmento A se intersecta con el segmento F, dándonos el punto o el vértice que estoy señalando a continuación, ¿cierto? ¿Listos? Entonces, básicamente, en un polígono tenemos los siguientes elementos. ¿Listos? Un primer elemento es el ángulo interno. ¿Listos? Recordemos que el ángulo interno es el ángulo que nosotros podemos calcular dentro de la figura. En este caso, la figura que estoy mostrando tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ángulos internos, ¿cierto? Por otro lado está el ángulo externo, es el ángulo que nosotros podemos hallar evaluando la figura por su parte externa. ¿Listos? Están los lados, que son cada una de las líneas o los segmentos de línea con los que se unen los puntos para formar nuestro polígono. Y el vértice. El vértice es la unión de dos segmentos, en donde ambos segmentos se intersectan, lo conocemos como vértice, que son los puntos, ¿cierto? En este caso estoy señalando el punto B. Y por último es la diagonal. La diagonal básicamente son las trayectorias de línea que nosotros podemos desplegar desde un punto en común hacia otro punto en donde no haya conexión entre ellos. ¿Listos? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en este caso, hallamos la diagonal de A, expandiendo una línea punteada, en este caso, yo la señalé en amarillo, con un punto en los que no tengan contacto en común. Por ejemplo, en este caso, A tiene contacto con B y con F, ¿cierto? Pero con E no. Entonces acá tenemos una diagonal, acá podemos expandir otra diagonal con A y D y otra diagonal con referencia a A y C. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Listos? En el ejemplo me pide que calcule la suma de los ángulos exteriores presentados en el polígono GHIJK. Es el polígono que estoy señalando en estos momentos en rojo, ¿cierto? Y me está pidiendo que halle los ángulos externos, ¿cierto? De dicho polígono. Como nosotros podemos darnos cuenta, contamos con los ángulos internos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo hallar los ángulos externos. ¿Listos? Entonces, ¿cuáles son los ángulos que tenemos que hallar? Los ángulos que tenemos que hallar los voy a señalar en verde. ¿Listos? Los ángulos que tenemos que hallar básicamente son, permítanme un momento,
Entonces, este es un ángulo que tenemos que hallar. ¿Listos? Este también. Este también. Este. Y por último, este ángulo. ¿Listos? Esos son los ángulos que tenemos que hallar. Entonces, cuando ustedes les dan una figura y les pregunten que hallen sus ángulos exteriores, ustedes lo que tienen que hacer es prolongar los lados del polígono. ¿Listos? Yo aquí ya los tengo prolongados. ¿Cuáles son los que hay que prolongar? En este caso, prolongué este, ¿cierto? Seguido prolongué este. ¿Listos? Luego prolongué este. Luego este. Y por último, prolongué este. ¿Listos? Entonces, básicamente hay una ley que dice que la suma de cada ángulo interior, en este caso el ángulo K, ¿cierto? Y su correspondiente ángulo exterior es 180 grados. ¿Listos? Ya que estos son ángulos adyacentes. ¿Listos? ¿Qué quiere decir ángulos adyacentes? Un ángulo adyacente, ya les digo que es un ángulo adyacente. Entonces, básicamente un ángulo adyacente son aquellos ángulos que tienen el vértice, en este caso el vértice es el punto, ¿verdad? Y un lado común, en este caso el lado común es esta pequeña recta, ¿cierto? Que nosotros prolongamos. Eso es un ángulo adyacente. Básicamente, como les dije, un ángulo adyacente son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado en común. ¿Listos? Vértice, ¿cierto? Y lado en común, pues es todo este segmento de línea. Entonces, ya habiendo nosotros proyectado, ¿cierto? Ya nosotros habiendo proyectado los segmentos de línea o prolongado, y habiendo visto que la fórmula nos dice que la suma de cada ángulo interior del polígono con su correspondiente ángulo exterior nos va a dar siempre 180, entonces tenemos que, ¿listos? Entonces voy a escribirlos aquí uno por uno, ¿listos? Entonces vamos a empezar con el ángulo MGL, ¿listos? ¿Cuál es el ángulo MGL? Vamos a hallar el ángulo MGL, o sea que es la unión del punto M con el vértice G y el punto L, ¿cierto? O sea que vamos a hallar este ángulo, ¿listos? Entonces lo escribimos de la siguiente manera. Entonces el ángulo, ¿cierto? MGL, ¿cierto? Es igual a 180, que es el total que nos va a reflejar el ángulo, ¿cierto? Menos el ángulo interior de en este caso, ¿cierto? Como estamos hallando el MGL, el ángulo interior en este caso sería H como punto común G, ¿cierto? Y el otro punto K. En ese caso tenemos que ese ángulo mide 116, ¿cierto? Y esto es igual a, si ustedes restan 180 menos 116 nos va a dar 64. ¿Listos? Entonces, el primer
ángulo que hallamos, que en este caso era el ángulo MGL, ¿cierto? MGL, que es este, mide 64. ¿Listos? Ahora vamos a hallar el NHM. NHM, ¿cierto? Vamos a hallar este. Entonces, igual, colocamos el ángulo N, H, L, M, perdón, NHM, sí. Es igual a 180, ¿cierto? Grados menos el ángulo interior. El ángulo interior, como estamos evaluando NHM, entonces el ángulo interior es este que tenemos acá, que mide 108. Entonces 180 menos 108. Y esto es igual a, si restamos 180 menos 108 nos da 72 grados. ¿Listos? Por lo tanto, este ángulo tiene 72 grados. Listo, ya vamos 2. Ahora vamos a hallar el ángulo O y N, ¿cierto? Vamos por este lado, ya hallamos este, ahora vamos a hallar el ángulo O con vértice en I unido con N, ¿cierto? Que es este que estoy señalando acá. ¿Listos? Entonces nuevamente colocamos la nomenclatura, el ángulo O y N es igual a 180 menos el ángulo interno, que es, en este caso, 74, ¿cierto? Que es este que tengo acá, porque estamos evaluando este. Entonces vamos a hallar este, que es 74. Acá se me subió un poco esto. Voy a hacerlo aquí abajo porque no... Entonces vuelvo a hacerlo acá. El ángulo O y N es igual a 180 menos el interno, que es 74, y esto es igual a 106, ¿cierto? ...106 grados, ¿listos? Eso quiere decir que este ángulo nos mide 106 grados, ¿cierto? ¿Listos? Voy a borrar esto porque no me dio espacio en la pantalla. Listo, ya sabemos la fórmula. La fórmula es 180 menos el ángulo interno para poder hallar el ángulo externo. Continuemos. Ya hallamos el O y N, ¿cierto? Ahora vamos con el PJO, ¿cierto? P con vértice en J y unión en O, que es este que tengo acá, ¿cierto? Entonces nuevamente colocamos el símbolo de ángulo, perdón,
Entonces ángulo PJO es igual a 180 menos el ángulo interno, ¿cierto? Y el ángulo interno es, como es PJO, estamos evaluando el ángulo interno es este que tengo acá y es 126. Y 180 menos 126 es igual a 54, ¿cierto? Por lo tanto, este ángulo que tengo acá en verde mide 54 grados. ¿Listos? Y por último nos hace falta el ángulo LKP, ¿cierto? L, vértice en K con unión en P. Entonces nuevamente colocamos la nomenclatura, ¿cierto? Entonces el ángulo LKP es igual a 180 menos el ángulo interno, que es, para LKP, estamos evaluando el ángulo interno es 116. Y 180 menos 116 nos da 64. ¿Listos? Por lo tanto, este ángulo nos mide 64 grados. ¿Listos? De esta manera nosotros podemos hallar los ángulos externos, ¿cierto? Usando los ángulos internos y prolongando las líneas del polígono para hacer uso de los ángulos adyacentes y poder hallar su ángulo exterior. ¿Listos? Si ustedes suman todos los ángulos externos de una figura geométrica, sea cual sea, en este caso si ustedes suman 72 más 106, ¿listos? Más 54 más 64 más 64, esto nos va a dar 360 grados. ¿Listos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? 360 grados. ¿Listos? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre va a ser igual a 360. ¿Listos? Entonces básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Restarle 180 a cada uno de los ángulos internos para poder hallar los ángulos externos. Siempre se resta 180 menos 126 es igual a 54, 180 menos 74 es igual a 106 y así sucesivamente. ¿Listos? Como primera medida, claro que hay que prolongar las líneas, ¿cierto? Para crear un ángulo adyacente y nombrar cada punto. ¿Listos? Ahora vamos a ver cómo se clasifican los polígonos. Los polígonos se pueden clasificar de tres maneras distintas: según su forma, según el número de lados y según la medida de sus lados y sus ángulos interiores. ¿Listos? Entonces, tenemos como primera medida según la forma. Entonces, según la forma podemos clasificar polígonos según su forma en convexos y cóncavos. ¿Listos? El polígono es convexo cuando ninguno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. ¿Listos? Entonces, cuando ustedes evalúen un polígono y vean que ninguno de sus ángulos interiores mide 180 grados, entonces es un polígono convexo. ¿Listos? Muy por el contrario, si el polígono es cóncavo cuando alguno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados, como en este caso, ¿cierto? Podemos ver que el ángulo que estoy señalando ahorita es
cóncavo porque mide más de 245 grados. Por lo tanto, este es un polígono cóncavo. ¿Listos? Así los clasificamos según la forma. ¿Listos? Ahora vamos a mirar según el número de sus lados. Nosotros clasificamos los polígonos según el número de sus lados, contando el número de lados que tengan total, ¿cierto? Si nosotros observamos un triángulo tiene 3 lados, entonces lo llamamos triángulo, ¿cierto? Un cuadrado, cuando tiene 4 lados, lo llamamos cuadrilátero. Pentágono, 5, como el que tengo acá, 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Hexágono, 6 lados, hexa es 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, listos. Hepta es 8, hepta es 7, perdón. Octa, o sea, heptágono es 7, octágono es 8, nonágono es 9, decágono es 10 y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces ya vemos una segunda clasificación. Y una tercera clasificación es según la medida de sus lados y de sus ángulos interiores. Este tipo de polígonos se pueden clasificar en regulares o irregulares. Como su nombre lo indica, cuando ustedes escuchen la palabra de polígono regular es que son polígonos perfectos, como en este caso de un cuadrado, ¿cierto? Es un polígono regular, cuando todos sus lados tienen la misma medida. ¿Listos? Y por lo tanto sus ángulos también. Por ejemplo, en este caso podemos darnos cuenta que en este cuadrado todos sus lados miden lo mismo, ¿cierto? Y sus ángulos miden 90 grados, por lo tanto este es un polígono regular. ¿Listos? En cambio, un polígono irregular es cuando sus lados y sus ángulos tienen diferente medida. Como podemos ver, este lado es muy distinto a este, al igual que este, junto con este y con este. ¿Listos? Y lo llamamos polígono irregular porque ninguno de sus lados tiene la misma medida. Como actividad van a desarrollar los ejercicios que voy a proponer a continuación y los van a enviar por medio de Google Classroom o de el correo electrónico. Muchas gracias.